Tiro vertical. ¿Qué es tiro vertical? ¿Qué diferencia hay entre caída libre y tiro vertical? El tiro vertical es el movimiento de un objeto lanzado hacia arriba. Y la diferencia entre caída libre y tiro vertical es que parte con una determinada velocidad inicial. Todo lo demás se analiza de la misma forma. Por ejemplo, un objeto se lanza hacia arriba con una velocidad de 30 metros sobre segundo. Entonces tenemos la velocidad inicial. Determinar, primero, su posición y velocidad a los 2 segundos, 4 segundos y 8 segundos después de ser lanzado. Entonces, vamos a ver, la fórmula de la posición sería altura final menos altura final, igual a altura inicial más velocidad inicial por el tiempo más menos un medio con la gravedad para abajo, ¿no? De la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa a los 2 segundos, a los 4 segundos y a los 8 segundos? A los 2 segundos sería, la altura inicial es 0, ¿no? Pero la velocidad inicial no es 0, entonces acá sería altura final igual a velocidad inicial, o sea 30 metros sobre segundo por 2 segundos, menos un medio de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado, o sea por 2 segundos al cuadrado. Me da una altura final de 40,4 metros. Con los otros se hace lo mismo. Altura final igual a 30 metros sobre segundo. Se completa igual, solo que en vez de 2 segundos se pone 4 segundos. Todo lo demás es igual. Y acá nos da una altura de 41,6 metros. Y si hacemos con 8, también lo mismo. Altura final igual a velocidad inicial por el tiempo, que sería 8 segundos, menos un medio por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por 8 segundos al cuadrado, que si hacemos esta cuenta nos da menos 73,6 metros. ¿Cómo es posible que nos dé un número tan grande? Y porque 8 al cuadrado es 64. En cambio 4 al cuadrado no nos cambia tanto con respecto a 4. Entonces, ¿qué pasa acá? Menos 73 metros significa que si lo tiramos de acá, subió y bajó y ahora está 73 metros abajo de donde lo tiramos. Eso es lo que pasa con la altura. Ahora a ver la velocidad después de que fue lanzado. Entonces vamos a ver. Sabemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Entonces, ¿qué pasa a los 2 segundos? ¿Qué pasa a los 4 segundos? ¿Y qué pasa a los 8 segundos? Bueno, a los 2 segundos, velocidad final va a ser 30 metros sobre segundo menos 9,8 por 2, y esto me queda en metros sobre segundo. Y eso nos da este número. Una velocidad de 10,4 metros sobre segundo. Si hacemos lo mismo a los 4 segundos, el planteo es exactamente el mismo. Acá la velocidad me va a dar menos 9,2 metros sobre segundo. Significa que acá ya está cayendo el objeto. O sea, en algún lugar, acá era positiva y acá negativa. Así que en algún lugar entre 2 y 4 segundos, la velocidad se hizo 0. Y acá se plantea exactamente lo mismo. En vez de 4 ponemos 8 segundos y nos queda una velocidad de menos 48,4 metros sobre segundo. Fíjense como siempre el planteo es exactamente el mismo. Lo único que cambia es los datos que se ponen. Ahora a ver, el tiempo que tarda en volver al punto de partida. Volver al punto de partida. Eso significa que la altura final se iguala a la altura inicial. O sea que si nosotros ponemos altura final igual a altura inicial más velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, esto es altura final. Entonces lo puedo simplificar, lo paso restando, me queda que 0 es igual a esto. Entonces, ¿cómo resuelvo esta ecuación? Y 0 es igual a velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Puedo sacar factor como un tiempo de acá, ¿no? Entonces saco tiempo de acá y de acá, me queda velocidad a 0 menos un medio de g por el tiempo. Entonces, para que esto sea 0, o bien el tiempo es 0, que tiene sentido, porque cuando el tiempo es 0, la altura es la misma, o sea, es cuando estoy en la altura inicial. Y cuando pasó, y lo otro es que esto de acá se me haga 0, que eso me va a dar cuando el objeto subió y cayó. Son los dos momentos en los cuales la altura es 0. Cuando largo, tiempo 0, y cuando caigo, que es cuando
velocidad 0 menos 1/2 de la gravedad por el tiempo es igual a 0. Despejo esta ecuación, paso sumando, me queda velocidad 0 inicial es 1/2 de la gravedad por el tiempo, y para despejar el tiempo me queda que es 2 por V0 sobre G. V0 era 30, o sea 2 por 30 metros sobre segundos sobre 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Me queda un tiempo de 6,12 segundos. Y ese es el tiempo que tarda en volver a llegar a la altura desde la que salió. Y si se fijan, depende exclusivamente de la gravedad y de la velocidad con la que sale. Lo que tiene sentido, pues fíjense, cuanto más a más velocidad que lo tiro, más tarda en volver a bajar, porque más tarda en frenarse y volver a bajar. O sea, más alto llega si lo tiro más rápido para arriba. Ahora, el tiempo en que alcanza la altura máxima y encontrar esa altura. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en altura máxima la velocidad era 0? O sea, velocidad final tiene que ser 0, ¿no? O sea que 0, velocidad final, va a ser igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Despejo el tiempo y me queda que es igual a la velocidad inicial sobre la gravedad, que me da 3,06 segundos. Fíjense que es la mitad del tiempo que tarda en volver a caer. Claro, porque piensen, sube y baja. La mitad del tiempo sería acá. Exactamente ahí. Lo mismo que tarda en frenar y llegar arriba es lo mismo que tarda en caer. Lo mismo que tarda en subir es lo mismo que tarda en caer. Entonces, ese sería el tiempo que tarda. Y ahora tendríamos que ver la altura máxima. Este es el tiempo. Y ahora tendríamos que ver cuál es esa altura máxima. Y bueno, altura final igual a altura inicial, que es 0, más la velocidad inicial por el tiempo, menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Conocemos todos los datos, los reemplazamos acá. Velocidad 0 es 30, tiempo es 3,06, los conocen. Y nos da una altura final de 45,9 metros. O sea, esa es la altura máxima a la que llega. Y llega a los 3,06 segundos. Finalmente nos piden el tiempo en el que se encuentra una altura de 25 metros. Para eso se hace lo siguiente. La altura final, ¿se acuerdan? Mismo planteo para el 4. Altura final igual a altura inicial que es 0, velocidad inicial por el tiempo, menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Yo sé que la altura final era 25 metros. O sea, voy a escribir todo sin unidades. 25 va a ser igual a 30t menos 1/2 por g, va a ser 4,9 por el tiempo al cuadrado. ¿Les suena? Es una cuadrática esto. Entonces, ¿cómo lo paso todo a un lado? Puedo escribir 4,9 por el tiempo al cuadrado menos 30t más 25 igual a 0. Y acá tenemos una cuadrática que está igualada a 0 y tenemos que resolver para el tiempo. Si la resolvemos me va a dar dos tiempos. Primer tiempo va a ser 5,12 segundos, tiempo 1, y tiempo 2 nos va a dar 1 segundo, básicamente. Entonces, ¿por qué nos dio dos tiempos? ¿Cómo se interpreta esto físicamente? De la siguiente manera. Fíjense que esto es un tiro para arriba, ¿no? Entonces nos pregunta cuándo va a estar a 25 metros de altura. Entonces yo lo tiro con una determinada velocidad inicial y sube y 25 metros. Pasa por los 25 metros, sube, después frena, después cae y otra vez va a estar a 25 metros de altura. Entonces, ¿qué podemos darnos cuenta con eso? Al cabo de un segundo subió 25 metros, después llegó hasta arriba y volvió a caer, y cuando vuelve a pasar por los 25 metros pasaron un total de 5,12 segundos. Pero por eso te da dos veces, porque sube, pasa y cuando baja vuelve a pasar. ¿Está bien? Vamos con el siguiente. Se lanza verticalmente hacia arriba un cuerpo a 200 metros sobre segundos. Un cuerpo es un objeto, no es un cuerpo de una persona. Determinar la velocidad que posee a los 4 segundos. Entonces, ¿se acuerdan que para el 1, velocidad final era igual a velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo? Velocidad inicial es 200 metros sobre segundo menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por 4 segundos. Nos da una velocidad final de 160,8 metros sobre segundo. Ahora, ¿cuánto tiempo tarda en alcanzar la altura máxima?
2. Altura máxima. Y sabemos que la altura máxima va a ser cuando la velocidad final, Bf, es igual a 0. O sea que 0 va a ser igual a v0 menos la gravedad por el tiempo. O sea que el tiempo va a ser igual a la velocidad inicial sobre la gravedad. Si despejamos, paso esto sumando y la g dividiendo, ¿no? Si hacemos esta cuenta, nos da un tiempo de 20,4 segundos, que es lo que tarda en alcanzar la altura máxima. Ahora, ¿con qué velocidad llegará al piso al caer? Primero lo vamos a hacer con cuentas y después les voy a dar una pista para hacerlo más rápido. Cuentas. ¿Con qué velocidad llegará al piso al caer? Vamos a calcular el tiempo entonces. La altura final va a ser igual a la altura inicial, que es 0. Entonces nos queda que 0 va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Se acuerdan? Acá sacábamos factor común t. Entonces nos queda esto es igual a velocidad inicial menos un medio de la gravedad por el tiempo. O sea que bien t es igual a 0 o bien v0 menos un medio de g por el tiempo es igual a 0. O sea que el tiempo, si lo despejábamos, ¿se acuerdan? Nos daba 2v0 sobre g. ¿Y esto cuánto nos da? 40,8 segundos. Fíjense, es el doble de lo que tardaba en llegar a la altura máxima. Ahí ya vamos a ver qué pasa. Entonces, si yo te digo, la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, que es 200 metros sobre segundo, menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo, o sea, por 40,8 segundos. ¿Qué va a pasar? Me da una velocidad final de menos 200 metros sobre segundo. Por ahí en la calculadora les da menos 199,8, pero es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y piénsenlo así. No sé si vieron ya energías. Si lo vieron, piénsenlo con energías. Y si no, no importa. Piensen que acá salgo con una determinada velocidad. Entonces, la aceleración es siempre la misma. Entonces, si yo durante una determinada distancia acelero para pasar de 200 a 0, si sigo acelerando durante esa misma distancia, voy a pasar de 0 a menos 200. ¿Se acuerdan que la velocidad en función del tiempo era una recta? Entonces, la velocidad en el punto de partida va a determinar la velocidad en el punto de caída. Ese concepto es clave. El tiempo que tarda en subir es el mismo tiempo que tarda en caer. Entonces la variación de velocidad en una pasa de 200 a 0. Y acá en el mismo tiempo, con la misma aceleración, va a pasar de 0 a menos 200. ¿Por qué? Menos porque es para abajo. Entonces vamos con los gráficos. Realizar gráficos. Altura en función de tiempo, velocidad en función de tiempo y aceleración en función de tiempo. O sea, de las tres cosas. El primero que voy a hacer es la aceleración en función de tiempo. La aceleración era menos g, o sea, menos 9,8. Entonces la vamos a poner por acá, aceleración, y es constante. La aceleración no varía, es siempre la misma. Entonces la vamos a poner, va a ser menos 9,8 metros sobre segundo. Ahora, vamos a dar la velocidad. La velocidad en función de tiempo. Sabemos que en el instante cero partimos de una velocidad de 200 metros sobre segundo. Vamos a poner velocidad en metros sobre segundo. Y partimos de 200 metros sobre segundo. En un determinado tiempo, que va a ser el tiempo 20,4 segundos. O sea, acá en 20,4 segundos, porque el tiempo está en segundos. En 20,4 nuestra velocidad se hizo 0. Que es cuando llega arriba, eso lo habíamos calculado antes. Entonces acá podemos poner esta recta así. Y sabemos que del 20,4 al 40,8, o sea, hasta que el tiempo se hace 40,8, nuestra velocidad se hace menos 200 metros sobre segundo. Entonces, hacia acá, y si se fijan, la recta es la misma. ¿Y cuál es la pendiente de esta recta? Y la pendiente de esta recta va a ser la gravedad, porque la aceleración es lo que determina cómo varía la velocidad en función del tiempo. Vamos a ver ahora la posición en función de tiempo. ¿Qué pasa con la altura? Sabemos que a los 20,4 segundos llega a una altura máxima y a los 40,8 segundos llega a la misma de siempre, a 0, y arranca de 0. Entonces, ¿qué va a ser lo que pasa?
nosotros lo tiramos y va subiendo cada vez más lento, o sea que la altura con respecto al tiempo va a crecer cada vez menos. ¿Por qué? Porque cada vez va a ir más lento, pues se está frenando. Entonces acá la velocidad se hace cero. Entonces, porque cada vez va subiendo más lento, porque se va frenando, ahí la velocidad se hace cero. Entonces si la velocidad es cero, la posición es constante, entonces sería acá constante, pero en realidad no, porque como tenemos aceleración, en este instante es constante, fíjense. Pero como tenemos aceleración, empieza a tener velocidad negativa, por lo que la altura decrece. Entonces fíjense que cae. Entonces cae así hasta llegar a 40,8. ¿Y a qué se parece esto? A una cuadrática. ¿Y tiene sentido? Pues si se fijan, nuestra variable en y sería la altura, la ordenada del origen sería la altura final, y fíjense que acá el tiempo es la que está en x, y nuestra cuenta dice más b0 por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Es como una cuadrática, coeficiente principal negativo, o sea que es carita triste. Fíjense cómo está todo muy relacionado, es que en realidad es lo mismo, es una cuadrática de altura en función de tiempo. Y si sacáramos... Bueno, no, eso lo van a ver más adelante, les dejo con la duda. Importante que tengan en cuenta, en mente, la aceleración es constante, la velocidad es una recta y la altura tiene forma de cuadrática, que si se fijan parece un tiro, una piedrita que la tiro para allá, sube y después baja. Es bastante lógico. Vamos con el D. Un niño lanza una pelota verticalmente hacia arriba y al cabo de 4 segundos le llega a las manos. Calcular con qué velocidad la arrojo. Esto podríamos calcularlo de dos formas. Podríamos pensar cuánto tarda en subir y bajar, o sea, con la ecuación de las alturas, para que la altura inicial y la final sea la misma, que nos va a dar dos tiempos, o podemos usar lo que ya sabemos. Sabemos que la velocidad de salida es igual a la velocidad de llegada, por lo que vimos en el ejercicio anterior. Entonces, ¿cómo sabemos eso? ¿Qué podemos hacer con eso? Y directamente, en vez de tener que usar dos fórmulas, usamos una. Velocidad final va a ser igual a velocidad inicial, que en este caso la inicial es la misma que la final, entonces puedo poner esto así, menos la gravedad por el tiempo. Pero no es la misma en realidad, pues la de salida es para arriba y la de llegada es para abajo, entonces la de salida es positiva y la de llegada es negativa, entonces acá tendría que poner un menos. Entonces acá tendría que poner un menos, perdón, acá, menos velocidad final. Ahora sí nos va a cambiar. Entonces, tengo que despejar la velocidad final. El tiempo lo sé, porque tarda 4 segundos en llegarle a las manos. ¿Se entendió eso? La velocidad de salida es la misma que la de llegada, pero con el signo cambiado, porque una va para arriba y la otra para abajo. Entonces paso esto restando para acá y esto sumando para allá. Aunque acá tenemos que tener más cuidado con los signos. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Hago eso, me queda que la gravedad por el tiempo va a ser igual a menos 2 velocidad final, ¿no? Pero ¿qué pasa? La velocidad final va a tener signo negativo porque es para abajo. Entonces, menos con menos me queda más, porque el tiempo no podría ser negativo. Me queda que el tiempo va a ser dos veces, perdón, que la velocidad final va a ser igual, bueno, si quieren lo dejo, menos 2 velocidad final, paso para allá, me queda que la gravedad por el tiempo sobre menos 2 es igual a la velocidad final. Si hacemos esta cuenta, nos da que la velocidad final es menos 19,6 metros sobre segundo. Entonces, ¿con qué velocidad lo arrojó? Y llevamos esto acá y nos da que la velocidad de salida, vamos a llamarla velocidad inicial, más fácil, va a ser igual a 19,6 metros sobre segundo. Y lo hicimos con una cuenta usando un concepto teórico que obtuvimos en un ejercicio anterior, lo cual está muy bueno hacer. Y esta fórmula no nos sirve para resolverlo, así que lo vamos a sacar. La fórmula que sí nos sirve, ¿se acuerdan? La de movimiento rectilíneo uniformemente variado, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 por la aceleración por delta h. Delta h es altura final menos inicial. Altura final va a ser 7.840 metros. La aceleración es menos g. La velocidad final, como llevamos ahí arriba, es 0. Entonces la podemos sacar. Voy a dejar así, voy a dejar velocidad final al cuadrado. Así queda la fórmula. Menos 2 por menos g por
delta h, y ahora sabemos, la velocidad final es 0, menos v0 cuadrado va a ser igual a menos 2 por g por delta, vamos a poner 2 por 9,8 por 7840. Entonces, fíjense, menos con menos me queda más, hago la raíz acá, hago la raíz acá, y me queda que la velocidad inicial es igual, esto me quedaría en segundos, ¿no? Es 392 metros sobre segundo. Rapidísimo. Creo que es más que la velocidad del sonido. Sí, pues la velocidad del sonido es 300, así que es más que la velocidad del sonido. Y para llegar a 7840 metros estás tirando una piedra por arriba del Everest. Casi, ¿no? Pero por arriba de la Concagua sí. Entonces, ¿qué cuenta usé? Movimiento rectilíneo uniformemente variado, que era b final cuadrado menos b inicial cuadrado igual a 2 por a por x. ¿Se acuerdan de esa? La traduje a eso, reemplazo y resuelvo. Nada más.